Bueno, pues buenas tardes. Si os parece, empezamos. Ya iremos viendo si hay más participantes que se van conectando en los próximos minutos. Mi nombre es Luis Risek. Yo soy parte del equipo de la Fundación Valores Humanos y de la Casa Espiritualidad San Felipe Neri de Barcelona. Y os doy la bienvenida a este primer diálogo, que es el primero en un ciclo que hemos llamado Miradas más allá de la pandemia, diálogos desde la espiritualidad. Este es un ciclo de 4 sesiones que empezamos hoy, que haremos una cada mes, abril, mayo, junio y julio, uh, y en el que lo que estamos intentando es un poco proponeros una reflexión, un debate, un comentario amable que nos permita levantar la vista después de este año largo que llevamos ya de pandemia, con un objetivo. Vamos a mirar al futuro. Vamos a mirar al futuro con la esperanza de que podamos superar colectivamente esa situación de bloqueo, poner las bases de una vida mejor para todos, quizá partiendo del convencimiento que el problema fundamental que tenemos hasta el momento es también la forma como estamos viviendo. Si esta forma es sostenible, no sostenible, es más justa o más injusta. Queremos en este diálogo, en este ciclo, anticipar algunas de las reflexiones que ya se están haciendo desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista, a nivel antropológico, psicológico, emocional, científico, ecológico, espiritual y también desde la justicia social, con personas como las que hoy os voy a presentar en un momento, que desde su ámbito de conocimiento nos proponen algunos de estos aspectos y reflexiones para que tengamos unos minutos de comentarlas de forma colectiva. Empezamos hoy con el primero de estos diálogos, en que contaremos con dos personas, muy contentos de que puedan estar con nosotros hoy. Por un lado, Ramón María Nogués y por otro lado, Mercè Conangla. Ahora os leo un poco el currículum, pero desde luego lo más difícil que me va a tocar durante estos diálogos es explicaros el currículum de estas personas, que es, os podéis imaginar, larguísimo y muy rico. Primero nos hablará Ramón María Nogués. Ramón María Nogués es doctor en biología. Había trabajado especialmente en el ámbito de genética de poblaciones, es catedrático de antropología biológica en la Universidad Autónoma de Barcelona, también ha estudiado filosofía y teología, ha investigado en su ámbito de dominio en biología, en genética de poblaciones humanas aisladas, en la evolución del cerebro y en análisis de aspectos genéticos de gliomas. Se ha interesado en aspectos neurológicos de las espiritualidades y religiones, especialmente si os interesa, hay un libro muy bueno suyo en la editorial Fragmenta que trabaja estos temas, y forma parte de distintos comités nacionales de bioética. Luego hablará Mercè Conangla. Mercè es psicóloga, enfermera, escritora, es fundadora y presidenta de la Fundación Ecología Emocional desde hace 5 o 6 años, creadora del modelo de ecología emocional con Jaume Solé y de un sello de calidad ética y emocional que se llama OEE, Organizaciones Éticas y Emocionalmente Ecológicas. Ha escrito 25 o más de 25 libros conjuntamente con Jaume Solé, algunos de ellos los tenéis en el folleto que os enviamos de anuncio de estos diálogos. Posverdades emocionales, bondad en acción, etc. Dirige el máster de ecología emocional que se imparte en Barcelona y en México. Lo he hecho muy corto. Disculpadme Ramón y Mercè si he sido demasiado corto y me he ahorrado cosas importantes. No es mi intención, al contrario, perdonadme. La dinámica de la sesión será muy simple. Empezará Ramón María, luego hablará Mercè, hablarán los dos unos 25 minutos más o menos. Luego tendremos un momento de debate entre los dos, en que tendremos unas preguntas que formularemos a los dos y entre ellos habrá un cierto diálogo. Y al final tendremos un momento de diálogo con todos vosotros. Cualquier pregunta que queráis hacer en ese momento la podéis formular tranquilamente. Recordad que estáis todos en silencio, con lo cual si queréis formular una pregunta al final yo os diré cuándo, pero tenéis que desilenciaros, porque si no nos vamos a oír. Pero también podéis hacer la pregunta por el chat. Sabéis que en el Zoom hay un apartadito de chat que se puede hacer una pregunta por texto, ¿vale? Y ya está, ya he ocupado demasiado tiempo. Empezamos directamente ya con la exposición, con los comentarios que nos quiere hacer Ramón María. Ramón, cuando quieras. Buenas tardes, se me oye bien, supongo. Perfectamente. Perfecto.
voy a intentar, tal como hemos comentado, que este cambio de impresiones, desde mi punto de vista, se realice acerca de los temas que tienen más relación con la ecología. Es decir, comentar aquellos aspectos de la crisis pandémica que estamos sufriendo que sugieren un cambio mental, esto es lo que nos proponemos estudiar, y que este cambio mental representaría una posibilidad de que la denominada nueva normalidad pues sea efectiva, es decir, no sea simplemente un espacio o un tiempo posterior a lo que ha sucedido, sino que se realice de una forma relativamente nueva. Entonces, lo primero, voy a comentar 2 puntos, el segundo punto un poco más extenso. El primer punto es recordar que estamos ante una pandemia, que es un hecho normal en la evolución humana, pero que se produce en un momento bastante inédito de la situación cultural de la especie humana. Digo que es normal porque crisis pandémicas periódicas, ha habido, como sabéis, muchas en la humanidad, cuanto más graves son más distantes, como la mayoría de fenómenos cíclicos, y en este caso se trata de un fenómeno relativamente importante, no tan importante, por ejemplo, como fue la pandemia de hace un siglo aproximadamente, la del 18 al 20, 1918 a 1920, y esta pandemia, como casi todas las pandemias y otros hechos destacables de la historia humana, suscita problemas mentales importantes, actitudes mentales importantes. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755, como seguramente sabéis, provocó una de las reflexiones filosóficas y teológicas más importantes de la Ilustración europea. Y en esta reflexión destacaron Voltaire, Leibniz y Kant, por ejemplo. Los tres incidieron en la reflexión que merecía el célebre terremoto de Lisboa, provocado por un punto alterado a unos 300 kilómetros del Atlántico y que provocó un tsunami, etcétera, etcétera, ¿no? En esta reflexión se mezclaron la reflexión sobre la providencia divina, hecha por Voltaire, la defensa de Leibniz del mejor de los mundos posibles y la reflexión de Kant, que se considera como una fundación de la geomorfología moderna, la reflexión, aunque Kant no era geólogo, ¿no? Por tanto, y luego, por ejemplo, más recientemente hay un texto en la cultura prácticamente contemporánea nuestra, que es La peste de Camus, que evoca una peste de la ciudad de Orán y que también provoca una célebre reflexión. Es una novela profundamente filosófica en la que aparece en fin, los grandes problemas filosóficos, también de la providencia de Dios, del problema del mal, sobre todo en los inocentes, etc., ¿no? Ahora bien, esta situación, digamos, de normalidad, de pandemias relativamente normales, se produce en un momento en que la humanidad está viviendo una situación relativamente inédita, pero bastante inédita. Y es que por primera vez en la historia humana, la especie humana duda de su acción en la Tierra. Es decir, cree o empieza a temer que su experiencia en la Tierra sea negativa y que por tanto esté poniendo en peligro la misma existencia de la especie humana
en la biosfera. No la existencia de la Tierra, porque la Tierra sigue su curso prescindiendo de si los humanos estamos en la Tierra o no estamos en la Tierra, sino la presencia de los humanos en la biosfera. Esta situación inédita responde a unos parámetros que son objetivos. Los cito rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la situación demográfica. Recordar que en menos de un siglo, la especie, digo en menos de un siglo porque considero que, por ejemplo, el momento en que la humanidad llega a 3.000 millones de individuos, que es en 1954, por tanto, todavía no ha pasado un siglo de aquel año y estamos en este momento acercándonos a los 8.000 millones, por tanto, más del doble. Esta explosión demográfica en una curva, digamos, en progresión geométrica, es absolutamente inédita en la especie humana, absolutamente inédita. La humanidad aumenta en números absolutos unas 200.000 personas cada día, lo cual equivale a unos 60-70 millones de personas al año. Esto no había sucedido nunca, ni en proporciones relativamente parecidas. Además de este fenómeno demográfico, existe un fenómeno de movilidad aceleradísima y de concentración de este aumento demográfico en zonas muy concretas, que son las ciudades, donde se concentra en muchas naciones ya el 70% y en algunas naciones el 80% de los habitantes. Claro, estas situaciones de movilidad y acumulación de individuos en relación con las pandemias son situaciones peligrosas por la facilidad de contagio que estas situaciones suponen. Además, la conjunción de estos parámetros supone un aumento constante de consumo energético por parte de la humanidad, lo que llamamos energía exosomática, creciente, porque además el progreso se va extendiendo a toda la humanidad, en cierto sentido de forma afortunada, pero el progreso se paga siempre con energía y con recursos, y esto conlleva simultáneamente la destrucción de hábitats naturales y de la biodiversidad. Y ya está perfectamente comprobado en las ciencias ecológicas que esta destrucción de hábitats y biodiversidad facilita, por ejemplo, en relación con las pandemias, las zoonosis. El 60 y pico % de las enfermedades que sufre la humanidad son de origen zoonótico, es decir, provienen de la transmisión a través de algún otro ser vivo, y esto se acelera, esta aceleración ya está comprobada en términos concretos. Esta aceleración se va facilitando con la pérdida de biodiversidad, que es evidente, tanto la biodiversidad natural como la biodiversidad que produce el monocultivo humano que se está extendiendo para facilitar en fin, la agricultura y la ganadería, que son orientadas hacia el monocultivo en general. Estos factores de riesgo hoy día tienen una medida concreta. En concreto, en el mundo de la ecología, la medida es la llamada huella ecológica. Esta huella ecológica, en términos generales, significa el espacio terrestre o marino que hace falta para que cada persona o cada grupo o cada nación pueda obtener los recursos necesarios para su manutención. Y esta huella ecológica, que hace años que se mide, sabéis también que está alcanzando un tipo de consumo excesivo. Y hoy es clásico aquella aportación que suelen hacer los ecólogos de en qué momento la humanidad está consumiendo, acaba el consumo del que podría disponer durante un año
sin recurrir a consumos excesivos que destrozan la posibilidad de seguir practicando el consumo. Y este tiempo, digamos, en el que ya se requiere aportaciones extra que no daría la misma tierra, cada año se acelera unos días o algunas semanas, etc. Esto produce, es la causa, como sabéis, de que los que se dedican a este tipo de estudios pues adviertan desde hace ya tiempo, y hoy día ya esto ha llegado a la mentalidad de los políticos y los gobiernos y de los pueblos, que estamos ante una situación que merece una atención especial. Bien, esta atención especial evidentemente requiere unas soluciones técnicas, yo no me voy a referir a ellas, sino a las soluciones mentales que desde el punto de vista biológico parece que se requieren. Y luego con Marcel pues vamos a comentar otros puntos de vista que pueden ser complementarios de esto, ¿no? Este sería mi segundo punto de intervención. La situación que estamos viviendo, por tanto, y en relación con la posibilidad de una nueva normalidad positiva, requiere un cambio que yo denominaría no ético, es decir, un cambio mental y un cambio de conocimiento, porque si no, los cambios técnicos no se van a realizar, porque si no hay motivación suficiente para realizar unos cambios técnicos que probablemente requerirían una cierta austeridad, por ejemplo, en el tema del consumo o de la movilidad, etcétera, si no hay previamente un cambio no ético, un cambio mental, estos correctores técnicos no se realizarían. Bien, este cambio no ético, a mi juicio, podría suponer tres aspectos, que son los que voy a destacar para completar mi aportación. El primero es, yo lo denominaría reubicar mentalmente la especie humana. Los humanos hemos, digamos, funcionado mentalmente desde el mundo mental griego ya, y bíblico, etcétera, al menos en Occidente, con la antigua norma que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase de Protágoras es una frase que ha imbuido la mente humana. Y esta frase ha permitido que nos hayamos constituido como señores absolutos de la biosfera y hayamos creído que todo está a nuestro servicio. Esta frase, que como digo ya viene del mundo griego y de alguna forma de ciertas interpretaciones del mandato bíblico de crecer y dominar la tierra, digamos, interpretado en este sentido, es acrecentado en el Renacimiento y en la Ilustración europea. La razón instrumental y la fe ciega en el progreso técnico ha ido alimentando lo que yo llamaría una omnipotencia narcisista que interpretaría que la especie humana es capaz de todo, de someter de una forma productiva todo aquello que está a su servicio. Y lo que creo es que hemos de apearnos de esta idea de que la especie humana es la medida de todas las cosas y de esta omnipotencia narcisista. ¿Cuáles son los ejes de pensamiento que me parece que tendrían que informar esta reubicación de la especie humana en la biosfera? Bueno, el primero es recordar que somos una pieza de la biosfera, que la especie humana es una de los millones de especies que viven en la biosfera y que dependemos de forma absoluta, insisto en ello, de los otros seres vivientes
con los que compartimos la biosfera. Cito, por ejemplo, las plantas verdes, que son las que realizan la función clorofílica, es decir, el paso del dióxido de carbono, la energía solar, el agua, etcétera, a moléculas carbónicas que constituyen las moléculas de las cuales vivimos todos los vivientes. Y cito también, y esto es importante, los microorganismos, y es importante porque la pandemia ha sido provocada por el microorganismo, ¿no? Como tantas pandemias. Y por primera vez, creo yo, en la historia de la humanidad es consciente de que los virus forman parte de nuestra vida y que sin virus moriríamos todos. Por tanto, esta idea de que los virus solo son amenazadores y que los microorganismos mejor sería exterminarlos a todos, esto es una idea producida por la ignorancia, ignorancia que esperemos que vaya siendo corregida. Solo quiero recordar que los técnicos en microbiología nos recuerdan que cada uno de nosotros vive, entre otras cosas, gracias a aproximadamente un kilo de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, principalmente en el mundo intestinal, pero también en toda la piel, en todas las mucosas, etcétera, y que debemos la vida a ellos, porque sin estos microorganismos moriríamos. Por tanto, esta idea de que convivimos de forma muy positiva con estas especies ha de entrar a formar parte de nuestra mentalidad. Por ejemplo, en genética sabemos bien que aproximadamente el 8% del genoma humano es de origen vírico. Históricamente, claro, evolutivamente. Y por tanto estamos en plena dependencia con estos seres vivos con los que compartimos la biosfera. Por tanto, la razón endiosada de alguna manera en nuestra cultura ha de ponerse al servicio de la vida, no la vida al servicio de la razón y de la técnica. Y este es un cambio importante. Y este cambio hay que respetarlo. Leía, por ejemplo, el otro día que en un estudio reciente de ecología de bosques primarios, en un metro cuadrado de bosque primario de una selva, por ejemplo, hay un promedio, viven un promedio de 20.000 colémbolos, perdón, 10.000 colémbolos en un metro cuadrado. 10.000 colémbolos. Los colémbolos son unos pequeñitos insectos que tienen 1,5 milímetros de longitud, que la mayor parte de personas pues no saben ni que existen, y que comparten el suelo con arácnidos, gusanos, etcétera, etcétera. El suelo aprovechable de la Tierra está hecho de centenares de miles de seres vivientes que están actuando constantemente. La mayoría de ellos tienen tamaños microscópicos y bueno, también ellos forman parte de esta biosfera a la cual debemos la vida. Por tanto, este equilibrio de la biosfera y poner la razón y la técnica al servicio de la integridad de la biosfera ha de convertirse en una condición de nuestra posibilidad de pervivir. Y por tanto, esta especie de concepción que de alguna forma está planeando sobre la cultura humana actual, de que a través de unos ciertos planteamientos transhumanistas o posthumanistas, la especie humana podría incluso alejarse de la biosfera, como si la biosfera, en vez de ser una cuna protectora de la vida, fuese un engorro y por tanto hubiese que abandonarla, fuese mejor abandonarla, pues esa fantasía hay que, bueno, hay que huir de ella, hay que apearse de ella. No tenemos un cambio a la totalidad de la biosfera, y por tanto hemos de
adaptarnos al estilo de la biosfera. Por tanto, a esto le llamaría yo reubicar la especie humana, como primer elemento del cambio noético. El segundo elemento del cambio noético tendría que ver con lo que hoy se denomina ya ecología, digamos, espiritual, y que probablemente pues, conectará con otros aspectos de nuestra conversación esta tarde, ¿no? Esta ecología espiritual parte de la reflexión de la reubicación que comentaba, parte de la reflexión que ya he anunciado antes, de que la Tierra no necesita de los humanos. Somos los humanos que necesitamos de la Tierra. Y aquí ya hay autores provenientes de la biología que desde hace años han iniciado este planteamiento, digamos, esta concepción de la biosfera como de un ser viviente al que hay que respetar. Lovelock, por ejemplo, ya utilizó la imagen simbólica de Gea o Gaia, la diosa griega de la tierra, para exponer su idea de que toda la biosfera, por tanto, todos los elementos vivos y la misma tierra, los mismos fluidos de la tierra y los suelos, etcétera, constituían como un organismo. Y como todos los organismos, hay que respetar la integridad de sus partes para que la vida del conjunto de este organismo pueda tener futuro. En este sentido, esta ecología espiritual pediría una inteligencia del sentido de la totalidad de la biosfera, una especie de capacidad de inmersión contemplativa en la realidad de la Tierra, y una inmersión personal en los grandes parámetros de la vida. Algún otro autor biólogo también había insistido en estos aspectos, por ejemplo, en el Tao de la ecología, uniendo algunas, en este caso, en este libro bastante conocido, el Tao de la ecología, uniendo en este caso pues unos planteamientos típicamente orientales, los que corresponden al Tao, al Zhao, al camino, ¿no? Del hombre en la biosfera, a la misma vida de la biosfera. Bien, este segundo aspecto de la ecología espiritual se concretaría pues en tradiciones, en maestros, en grandes escuelas, en disciplinas que nos pudiesen orientar hacia esta postura de respeto. El tercer y último aspecto de este cambio noético se referiría a la ética ecológica, es decir, al cambio mental, algunos cambios mentales que deberíamos realizar para que los comportamientos que sean correctos después de haber superado esta pandemia y que correspondan a la nueva normalidad, pues realmente puedan corresponder a lo que la ética ecológica exige. Y esta ética ecológica, la ética ecológica en general, que está muy estudiada ya desde hace años, exige muchas cosas, pero hay dos cosas que las exige de una manera muy clara. Una es el pensamiento global y la otra es la atención a la imaginación a largo plazo. Por lo que se refiere al pensamiento global, es evidente que las dinámicas de la ecosfera no admiten compartimentos nacionales o sociales, etc. Los grandes fluidos de la tierra, el aire y el agua, por ejemplo, pues acaban siendo comunes para toda la humanidad. No hay un oxígeno que se pueda circunscribir a Europa, a un continente, a una nación, etc. Por tanto, aquellas acciones que yo realizo localmente han de tener una previsión global.
Esto se ha dicho ya de muchas maneras, pero no ha de seguir diciéndose sin que se concrete. Si nosotros contaminamos el aire en el lugar que sea del mundo, este aire contaminado se extiende a toda la humanidad, a toda la Tierra. Y naturalmente, por ejemplo, fenómenos como el calentamiento global y estos otros fenómenos, especialmente el calentamiento global, son un caso concreto de que no tiene sentido la acción localizada si no se tiene en cuenta la consecuencia global de esta acción localizada. Por tanto, el pensamiento global es el primer principio de una bioética ecológica consistente. Y el segundo principio es la atención al largo plazo. Esta atención al largo plazo quiere decir que los problemas que alteran la ecosfera no suelen ser inmediatos, sino que son tributarios de unas inercias a largo plazo. Entonces, los humanos parece que estamos programados a plazos inmediatos y a situaciones cercanas. Y acostumbrarse a pensar a largo plazo y en situaciones no cercanas es un ejercicio mental que tendremos que aprender, porque no forma parte de aquello que probablemente está programado en nuestro mundo interior mental. Por tanto, el largo plazo quiere decir que lo que yo estoy realizando hoy hay que prever su consecuencia pues a 20, 50, 100, 200 años, etc. Por eso el mismo seguimiento que estamos haciendo del calentamiento global en este momento, naturalmente, no lo hacemos pensando que de aquí 10 años esto será grave. Probablemente de aquí 10 años todavía no será grave, pero si realmente el fenómeno es serio, será grave de aquí 100 años. Y lo que no podemos es dejar a nuestros sucesores en una situación penosa. Estos principios y estas acciones que tendrían que presidir nuestra ética ecológica suponen que hay que llevar a cabo acciones específicas frente a las cuales hay que ser también muy concreto desde el punto de vista espiritual. Y me refiero a una actitud general de saber que tendremos que afrontar probablemente unas dinámicas de ascética por lo que se refiere al consumo, sobre todo aquellos países que somos especialmente consumistas. En ese sentido, los países europeos, como también lo son los países de la parte norteamericana y otros países del mundo, son grandes consumidores de recursos y energías y tendrán que autoconfinar su consumo, tendrán que imponerse ascéticas voluntarias si es que ha de ser posible esta recuperación. Yo acabo exponiendo mi convicción discretamente pesimista sobre la capacidad de la especie humana para tomarse en serio un cambio muy importante de puntos de vista que no se podrá realizar sin una renuncia a determinados consumos energéticos y de recursos que requerirán renuncias importantes, especialmente en aquellos que vivimos mejor. Yo me haría feliz tener la ilusión de que esto será fácil y no creo que vaya a ser fácil. Y me temo que muchos estemos pensando en la finalidad, en el fin de la pandemia para poder seguir haciendo lo que ya hacíamos. Entonces, o hacemos un proceso, o realizamos un proceso de cambio espiritual en estos aspectos a los que me he referido, que son los aspectos concretos, y no son evidentemente los únicos, ni mucho menos, pero hacemos un cambio respecto a estos aspectos concretos,
o entonces ponemos en peligro el hecho de que la nueva normalidad sea realmente una nueva normalidad nueva, efectiva y positiva. Yo dejaría aquí mi reflexión, porque creo que he llegado a mis 25 minutos y pues dejo ya paso siguiente a Mercè Conangla, que es la que completa desde otros puntos de vista esta reflexión. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Mercè, cuando quieras. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias, Ramón, por todas estas especiales reflexiones que comparto totalmente. Voy a hacer el abordaje, espero que complementando aspectos o mirándomelo desde otro lugar, pero creo que estaremos básicamente de acuerdo. Quisiera empezar con un poema de Fernando Pessoa. Dice así: de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Se dice que de las crisis se sale mejor y más sabio. Se dice, pero esto no siempre es así. El cómo impacta una crisis a nuestra construcción personal y social va a depender de nuestra capacidad para gestionar todos los elementos intangibles que estas crisis generan. Nuestras expectativas frustradas, los cambios indeseados, los problemas que afloran, las emociones desatadas, los miedos, la angustia, la tristeza, la ira, el desánimo, la desesperación, las ilusiones y los proyectos que quedan aplazados o que se vuelven improbables, las agendas caídas, del balance de las pequeñas y grandes pérdidas, el impacto que la crisis tiene en nuestras relaciones personales y profesionales. Va a depender también de cómo afectará nuestra salud física, mental o emocional, de cómo queda afectada nuestra economía y de incluso si se plantea la cuestión de nuestra mera supervivencia. Solo he querido enumerar algunos aspectos que toda crisis nos coloca encima de la mesa de la realidad. La pandemia de la COVID no estaba prevista en nuestros mapas mentales. Llegó de pronto, nos tomó de sorpresa y con poca capacidad de reacción. Y ya llevamos un año desde la fecha en que el mundo se paró, algo impensable. Se paró la movilidad, la producción, la diversión, el ocio, la cultura, las escuelas. Y en cambio se aceleraron otras áreas que se manifestaron como importantes y prioritarias para la supervivencia colectiva. La sanidad, la logística, la producción, la distribución, las ventas, los alimentos, la comunicación, las nuevas tecnologías. Personas de todo el mundo se quedaron enclaustradas, nos quedamos enclaustradas en casas que no siempre eran hogares, espacios protegidos, seguros y cálidos. La experiencia de quedar encerrados, solos, o bien con seres que teóricamente uno ha elegido para convivir, no ha sido grata para todas las personas. Más que nunca se han puesto en evidencia las fisuras de comunicación, los malos tratos y también las condiciones inadecuadas o inhumanas en las que parte de la población está viviendo. La soledad física y emocional de muchas personas que se vieron sin la capacidad para dar respuesta a sus necesidades más básicas de mantenimiento de vida. Un eje que merece profunda reflexión, yo creo. Hacer el relato de lo vivido durante este año de pandemia no es el motivo de esta conversación, sino proyectarnos a futuro. Pero yo quería hacer primero este marco inicial que es preciso poner antes de hacer la reflexión que va a seguir. Nos lanzaron desde la organización la pregunta cómo visualizar esta vida, nuestra vida post-pandemia, ¿no? Y yo una de las preguntas que
he reflexionado más, que surgió aún cuando estábamos confinados, era una afirmación que empezó a surgir en las redes, ¿no? Que decía, de esta saldremos mejores. Era uno de los lemas. Se va a producir finalmente el cambio de paradigma de la humanidad. Daremos un salto evolutivo. Seremos diferentes a mejor. Bueno, yo les tengo que decir que son expresiones cuyo contenido no comparto. En primer lugar, porque toda experiencia traumática provoca cambios, pero no siempre cambios a mejor. Y esto hay que decirlo también. De una crisis, sea personal o social, se puede salir más sabio, pero también nos podemos hundir en ella. Quien está cerrado al aprendizaje, antes Ramón María Nogués hablaba del cambio de mente, ¿no? El cambio de manera de mirar y de pensar. Quien está cerrado al aprendizaje, quien no está acostumbrado a revisar sus creencias, quien tiene el foco puesto solo en sí mismo, pero no en mejorar como persona ni en cuidar a los demás, yo creo que realmente es muy difícil que lo haga precisamente cuando las cosas se ponen peores o cuando tenemos que surgir y volver a entrar en una nueva normalidad. La experiencia nos dice, y la observación, que las personas que son egoístas, cuando faltan cosas, cuando los medios, los recursos son escasos, procuran acaparar para sí mismos y para los suyos, por si acaso. Quien es irresponsable continúa siéndolo, con pandemia, sin pandemia, o incluso más. Es el carpe diem, a quemar la vida pese a quien pese. El coronavirus no existe, las mascarillas no hace falta ponérselas, las vacunas tampoco. No les hablo desde la desesperanza, al contrario, yo soy una persona que lucha por mantener la luz de la esperanza siempre viva. Y comparto mucho lo que dice un filósofo, Émile Jadot, que seguro que ustedes conocen y que a mí me encanta, y porque creo que es realmente una idea fuerte e inspiradora, que él dice, escribió, nos dijeron de pequeños que mientras hay vida hay esperanza. Yo estoy convencido de que solo si hay esperanza hay vida. Y es desde aquí que yo les quiero hablar. Yo creo que la luz de la esperanza es algo que merece ser mantenida y sobre todo alimentada. Lecciones de una pandemia. Bien, ¿qué aprendemos? ¿Qué podemos haber aprendido? Bueno, cada persona hará un aprendizaje individual, pero yo sí que desde el Instituto de Recerca de nuestra Fundación Ecología Emocional hemos hecho socioescáneres, hemos hecho pues, cuestionarios y también reflexión profunda. Y hay algunas cosas que creemos que son algunos de los aprendizajes que podemos reflexionar juntos y que quizás son compartidos por ustedes. Son aprendizajes sencillos, que cada uno de ellos yo lo voy a vincular con alguna propuesta de camino, de mejora o de orientación posible para llegar a esta protección necesaria no solo de GEA, sino también de nuestra sociedad humana, ¿no? Para no deshumanizarnos. Bien, son 10 y son los siguientes. Primero, un aprendizaje. Somos mortales y somos seres vulnerables. Somos seres efímeros. Nuestro tiempo de vida es limitado e incierto y por tanto es preciso estar preparados para aceptar esta fragilidad y además convertirla en fuerza. A partir de esta afirmación de que somos mortales y vulnerables, más que nunca deberíamos trabajar para dejar las cosas ordenadas y hacerlo más sencillo a los demás. Facilitarles la toma de decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestro final de vida, que es nuestra responsabilidad. Hacerlo todo más sencillo, vaciando nuestra casa interior y exterior de trastos, de inutilidades, de objetos superfluos. Asumir nosotros mismos la tarea de desprendernos de lo superfluo para que si en algún momento morimos, nuestros descendientes no tengan que hacer nuestra limpieza, sino facilitar el trabajo a los que se quedan. Porque un día moriremos y esta es una realidad. Entonces este sería un primer punto que quería lanzar.
la tarea de desprendernos y asumir nuestra mortalidad y responsabilizarnos. Punto 2. Otro aprendizaje. No tenemos el control. Totalmente de acuerdo con Ramón María Nogués, esto de somos los reyes de la creación, aquí todopoderosos. No, 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 no. No tenemos el control, aunque podemos controlar algunas cosas, esto sí. En este sentido, la ilusión del control ha sido desmentida durante este año. Y muchas personas que habían hecho del control su vida, el eje principal, han estado padeciendo y aún siguen padeciendo mucha ansiedad y mucho sufrimiento. Y entonces ahí viene un aprendizaje. Es preciso aprender de que si bien no podemos elegir lo que vamos a vivir, sí que podemos, tenemos un margen de control en el cómo gestionamos el reto que la vida nos trae. Y ahí tendríamos a Viktor Frankl, quien tiene un buen para qué vivir, casi seguro que encontrará un buen cómo. Entonces, este afán excesivo de control supone una falta de confianza en nosotros mismos, en los demás y en la vida misma, ¿no? Tercer aprendizaje. No hay seguridades. Creíamos que sí, pero no. La seguridad se basa en algo externo, que en determinado momento alguien o un microorganismo como el COVID nos puede quitar. Por tanto, aquí vendría el aprendizaje necesario. Es preciso sustituir seguridad por confianza. La seguridad la buscamos afuera. La confianza la construimos desde dentro. Y por tanto, nuestra humanidad en esta nueva etapa es preciso que seamos capaces de gestionar la incertidumbre, que debería ser una línea de trabajo necesaria. 4. Ramón María Nogués también ya lo ha mencionado, y yo lo tenía tal cual lo ha dicho él. La naturaleza no nos necesita. Cuando la actividad humana se paró, la naturaleza regeneró, la vegetación floreció, peces, cisnes y delfines volvieron a verse en los canales a menudo sucios de Venecia. Muchos animales entraron en las ciudades y se oía cantar a los pájaros en zonas urbanas, donde habitualmente solo oímos ruidos de coches. Bajó la contaminación atmosférica. La tierra respiró. De alguna forma, muchos de nosotros constatamos que los humanos, de alguna forma, somos parásitos de esta naturaleza. Somos parásitos. Cuidar y proteger en todas sus formas la vida en el planeta, que es casa madre, que es la Pachamama, que es Gea, es una gran asignatura que tenemos aquí. 5. La solidaridad y la bondad surgen incluso en medio del caos y nos redimen como seres humanos. Hemos podido ver muchas formas de bondad a lo largo de este año. La bondad como inteligencia espiritual que puede contagiarse positivamente. La cuestión que se plantea aquí es si todas estas conductas altruistas, solidarias, bondadosas, generosas, van a continuar ahora que volvemos a la nueva normalidad. Porque también es verdad que en algunos casos partieron de un contagio emocional, social, de un bonismo que está bien, pero que no permanece en el tiempo sino se integra. Con lo cual aquí tendríamos un eje de trabajo importante, que es educar y entrenar a las nuevas generaciones para que la semilla de la bondad que todos tenemos al nacer pueda crecer en nuestros corazones y se aplique en nuestro día a día. Aprendizaje 6. El miedo al vacío y a la soledad y al silencio nos lleva a la hiperactividad. ¡Wow! Cuando nos enfrentamos al vacío, cuando cayeron las agendas, era una cosa increíble lo que ocurrió y lo veíamos a través de las redes y a través de Internet. Gente bailando, cocinando, haciendo vídeos, colgando cosas en las redes, compartiendo recetas, haciendo gimnasia, ordenando la casa. Actividad, 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 actividad. No vimos al principio gente sin hacer, reflexionando, estando consigo misma.
Era como una especie de desquiciamiento. Todo para llenar un vacío, todo para no enfrentarnos al ser. Como ansiosos hámsters dando vueltas y vueltas, producir, 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 producir. Ahí tenemos una línea de trabajo como humanidad. Parar. Ritmos más lentos. Dedicar tiempo a la meditación, a la contemplación, a la lectura, a la música, a la reflexión, a la escucha. Solo así nos llenaremos de algo que nadie nos puede quitar y que nos lleva a la plenitud. Aprendizaje séptimo, la salud y el cuidado de la vida en todas sus expresiones son los grandes valores. Y los profesionales que nos acompañan y cuidan son valiosos. Dedicación, vocación, energía, humanidad, generosidad. Estos valores de profesionales de la salud, de maestros, de trabajadores sociales, de personas que estaban ocupándose de que no nos faltara comida, de que tuviéramos las necesidades más básicas cubiertas. Aquí tenemos un eje de trabajo futuro. Y yo diría que hay un eje importante, que es el de asumir el autocuidado de nuestra salud. Hemos delegado que nuestra salud tiene que venir alguien a cuidarla. Es cosa de nuestros médicos, de nuestros departamentos de salud. No, los primeros responsables somos nosotros, deberíamos comer bien, cuidar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, hábitos sanos. ¿Por qué? Porque tenemos que descargar el sistema sanitario y porque no todo se soluciona con la medicina. Tenemos que ir a la prevención. Octavo aprendizaje. También lo ha mencionado Ramón. Austeridad en el consumo. Durante este año nos hemos centrado en lo esencial a nivel de consumo. Bien, no todos. Hay gente que consumía mucho y todas las personas de mensajeros iban llevando cosas a las casas que constantemente se estaban comprando arriba y abajo, pero muchas personas se han dado cuenta de que con 2 chándals para irse cambiando no necesitaban más y que los armarios estaban llenos de ropa que no era necesaria, que no hacía falta ir de compras. ¿Qué es esto de ir de compras? Que realmente con menos podemos ser igualmente felices. Y ahí está el gran aprendizaje. Diferenciar lo que necesitamos de lo que deseamos. No todo lo que deseamos lo necesitamos. Y aprender a hacer esta diferenciación, que pedagógicamente es muy clave a los niños, es que necesito un coche o una moto. No, hijo, tú lo que necesitas es un medio de transporte, toma la tarjeta de bus, porque lo otro es un deseo. Entonces, importante que es el consumo responsable. Y cuando digo consumo, no solo de productos, sino en general, ¿no? 9. Nuestros niños y nuestros mayores. Ha quedado en evidencia todo este tiempo que estos 2 colectivos son nuestra riqueza. Los niños y niñas serán quienes heredarán este mundo que les vamos a dejar, con todo lo maravilloso y con todo lo malo y con todo lo contaminado, con todo lo destruido que hemos acumulado largas generaciones de humanos. Ellos son el futuro, son frágiles, son tiernos, pero al mismo tiempo son brillantes y fuertes. Son los que llevan vida e impulso, ¿no? Son buenos, nacen buenos. Deberían ser nuestra especie a proteger. Deberíamos generar ecosistemas familiares y sociales más sensibles, más humanos, más protegidos, que no destrocen ni sus cuerpos ni sus almas. A lo largo de este enclaustramiento ha aumentado la violencia de todo tipo contra los niños también. Es inaceptable en una sociedad humana avanzada que se puedan perpetrar daños a nuestra infancia. Los niños son de todos. Y la protección a la infancia debe ser activa y preventiva.
Y nuestros mayores, el colectivo más castigado, han muerto, han enfermado y lo han hecho sin compañía. No disponemos de buenas soluciones para cuidar a nuestros mayores. Las residencias y algunos hogares se han manifestado más como depósitos que como hogares cálidos. Es clave para toda sociedad evolucionada integrar esta etapa de vida a las otras edades, sin marginarla, poner en valor su experiencia, cuidar de forma sensible y tierna en los momentos de máxima vulnerabilidad. Y acabo. ¿Cuántos corazones se han quedado desertizados este año? ¿En cuántos corazones la esperanza se ha apagado, se ha talado la sensibilidad, se han secado los pozos de afectos? Yo recordaba aquella canción que sé que cantaba Ana Belén, no sé si era de ella, que decía: ¿a dónde irán los besos que guardamos y que no damos, ¿no? Durante todo este ya final de pandemia, esperemos, se están haciendo muchos recuentos de pérdidas económicas, pérdidas de lugares de trabajo. Yo me pregunto qué pasaría si hiciéramos el recuento de los daños emocionales. ¿Cuántos abrazos, cuántos besos sin dar? La soledad emocional se ha manifestado como uno de los efectos secundarios más duros de esta epidemia, de esta pandemia. El hecho es que nos necesitamos. Tocar la piel nos tranquiliza. Acariciar y ser acariciados nos hace conscientes de quiénes somos y de que somos vistos y amados por los demás. El eje de trabajo es cuidar nuestros amores, manifestar más a menudo y expresar el amor sin dejarlo pasar, pero también sin dejarlo consumir por dentro. Y esto supone construir redes afectivas poderosas, porque es desde ahí que somos resilientes ante la adversidad. Toca, por tanto, realizar una educación para una gestión y una mejor expresión emocional, porque esto es clave como supervivencia de entrada, pero es más clave para no solo vivir, sino tener calidad de vida. Acabo con un comentario de un poema de Casaldàliga, de Pere Casaldàliga, que creo que resume un poco mi intervención, que dice algo así como: al final de nuestra vida nos preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, entonces, abriré mi corazón repleto de nombres. Muchas gracias. Creo que aquí podríamos dejarlo. Muy bien, Mercè, muchas gracias a ti también. Creo que los dos habéis hecho el esfuerzo de ser concretos y plantear temas muy, muy concretos de debate. Ahora entraríamos en la fase un poco de reflexión colectiva. Yo lo había planteado en dos fases. La primera, un poco más de diálogo entre vosotros, que es un poco el título de esta iniciativa, porque habéis intercambiado una serie de aspectos que yo creo que son comunes, pero por otro lado hay una serie de aspectos que yo creo que son un poco forma también de reflexión entre tu planteamiento, Mercè, y el de Ramón, ¿no? Luego lo que haríamos sería abrir un poco la conversación para todos los que están en esta sesión, para cualquier pregunta o cualquier comentario o cualquier reflexión. Repito, la podéis hacer por vídeo o la podemos hacer por el chat, por texto, ¿vale? Entonces, en esta primera fase de reflexión, de diálogo, yo no sé si Mercè o Ramón queréis formularos una primera pregunta entre vosotros, si no os la formularía yo, pero seguro. Bueno, yo sí. Yo también. Vale. Andaban, No, empieza, Mercè. A ver. No, bueno, hay tantas cosas, Ramón, porque es que hay cantidad de cosas que has lanzado que son totalmente ecología emocional aplicada, o sea que... Pero a mí me interesaría mucho, por tu trayectoria de vida, por tu expertise, pero sobre todo como persona, como ser humano que ya lleva unos cuantos años aquí en el planeta, que si pudieras desglosar un poco más
esta parte cuando hablabas de Protágoras, ¿no? Que esta falsa o esta distorsionada creencia de que el hombre es el centro del universo, es la medida de todas las cosas, ¿no? Porque en ecología emocional hablamos mucho de la visión del ego, que tenemos que ir del ego al eco, ¿no? Del ego, de yo soy el centro, al eco, somos parte de este todo que también has hablado tú, totalmente compartido. Pero mi pregunta, el antídoto contra la soberbia, la prepotencia, para mí, no sé si para ti, sería la humildad. Yo te diría, Ramón, que si pudieras decirnos algo de cómo trasladar o cómo podríamos hacer crecer o cómo sería este mundo si tal vez fuéramos un poco más humildes, ya no como sociedad, sino sobre todo también como seres humanos, ¿no? Un poco, ¿qué nos podrías decir sobre la humildad? A ver, desde el punto de vista de la crisis ecológica, me parece que la humildad, es decir, aquí evocaría a Teresa de Jesús, que decía que la humildad era la verdad. Es decir, no crear una fantasía sobre el ego o sobre cualquier realidad, ¿no? Entonces, la humildad de la especie humana en la biosfera es reconocer que es una parte de la biosfera. Y esto nos cuesta. Y nos cuesta en parte por la ignorancia, una ignorancia técnica incluso, de aquella que yo aludía cuando decía que no conocemos, por ejemplo, cosas tan elementales como nuestras dependencias naturales que tradicionalmente las sociedades menos tecnológicas conocían. Por ejemplo, en las sociedades en las que había contacto agrario con la naturaleza, la dependencia de los humanos en relación con la naturaleza era obvia, porque la alimentación, el desplazamiento, se hacía en relación con los animales, por ejemplo, y en la relación con los vegetales, etc. Yo, de pequeño, a mis 10, 12 años, había todavía pasado los veranos en un pueblo de Lleida, ¿no? Donde teníamos parientes, etcétera, trabajando en el campo, y mi conocimiento de la naturaleza era obvio porque lo veía allí. Esto se ha perdido y entonces hemos pasado a un sucedáneo técnico. Nos creemos que todo, como creen hoy nuestros adolescentes, etcétera, que hay fábricas de gallinas, que hay cosas de estas, ¿no? Entonces, esto es una ignorancia básica. Es una ignorancia absoluta. Y si no corregimos esta ignorancia, no podemos, es decir, si no llegamos a la verdad, no llegaremos a la humildad. En este sentido, el conocimiento científico y el conocimiento cultural, etcétera, son unas grandes soluciones y para adquirir esta humildad. Y entonces yo voy a remitirte la pregunta, ¿no? Lo que has dicho me ha gustado mucho y aquí no hace falta decir que no hemos de emitir elogios uno al otro. Me ha gustado mucho, pero me pregunto por dónde empezar. Yo ya soy una persona que desde el punto de vista de la crisis ecológica estoy amortizado. Es decir, ya no, mis cambios ya no van a incidir en las posibilidades eficaces de una nueva normalidad. Pero entonces lo que te pregunto o pongo en nuestra consideración es por dónde hay que empezar a aplicar este programa de 10 puntos o, en fin, o similar, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en los institutos. No tanto en la escuela, en las escuelas en grados más inferiores, porque creo que allí es más fácil introducir estos conceptos, sino en los institutos, en los cuales tenemos a adolescentes tentados por una sociedad que es muy mala pedagoga y que está suscitando lo que has dicho tú,
confundiendo deseos, necesidades, ¿eh? Sí. Y esto constantemente la sociedad lo está proyectando sobre estos adolescentes. Entonces, los educadores, por ejemplo, ¿por dónde empiezan a gestionar este capital humano que tú señalas? Porque estos adolescentes van a ser los que protagonizarán, en definitiva, la nueva normalidad. Esta es mi interrogante en este momento, ¿no? Pero Pues, por la pregunta que me hacías, yo identificaría, o al menos señalaría, como una pata importante de la humildad, una primera verdad, y es enterarse de dónde vivimos y lo que somos. Totalmente de acuerdo, me ha encantado este vínculo humildad-verdad y el tema de la ignorancia de dónde habitamos. Yo creo que a los niños ya desde bien pequeñitos les tendríamos que hablar de, bueno, de hecho, por compartir, nosotros aplicamos el modelo ecología desde los 3 años. Y a los más pequeñitos ya, y a través de cuentos en este caso, que ya los tenemos editados, pero les decimos: tenéis 3 planetas para cuidar. Tenéis un planeta interior, que es como si fuera un universo repleto de emociones que están dentro de vosotros y que podéis ir descubriendo. Tenemos que cuidar nuestra casa interior. Luego tenéis que cuidar el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es casa. Es decir, no solo es vuestra casa que no se tiene que ensuciar, porque este planeta, que es un pequeño planeta minúsculo en un gran universo, y esto ya se lo tendríamos que hacer ver desde pequeñitos, no cuando les toque estudiar esto, no, estamos en un pequeño píxel, como decía Carl Sagan, ¿no? Es un pequeño píxel, una galaxia periférica, en un mundo privado de centro, estamos ahí navegando. Y esto es casa, por tanto tenéis que cuidar casa, que es vuestro planeta. No tenemos un planeta de recambio. Y ahora a los adolescentes, Ramón, les decimos, y tenéis un tercer planeta, que es el mundo virtual. ¿Por qué? Porque en este planeta virtual, que es donde los adolescentes ya desde los 11, 12 pasan, yo diría, buena parte de su tiempo y sus relaciones ya son por ahí. Este mundo padece, estamos reproduciendo los mismos problemas que en el mundo físico, por decirlo así. Es decir, hay bullying a través del chat, hay bullying a través de las redes sociales, la contaminación, las mentiras, el acoso, todo esto lo estamos trasladando a un mundo que cuando se inició era puro. Pero ahora no, porque donde va el humano lleva también el problema, aunque también puede llevar la solución. Entonces, yo creo que tenemos que contar verdades, pero verdades que tengan que ver con la vida, no tanto enseñar según qué cosas, que ahora toman la pantallita y Google ya lo explica, pero hay cosas que Google no les explicará ni la Wikipedia. Y hay cosas que tienen que ver con la experiencia. Y esto que decías tú, que tú tocabas la tierra y que sabías perfectamente que los huevos no venían en cajas, sino que los ponía una gallina, pues ahora tenemos niños que creen que según qué cosas nacen de los árboles, ya envasadas casi. Entonces los tenemos que volver a llevar al contacto con la naturaleza. Y luego otra cosa que hacemos, que sí que tiene que ser antes de la adolescencia, de verdad, si empezamos a educar en el tema emocional y en todos estos temas en la adolescencia, vamos tarde ya. Entonces tenemos que empezar desde más pequeñitos, ya a los 3, 4 años, que plante, nosotros decimos un ritual de paso, que es plantar una semilla en una maceta, y es su planta, y que cuiden su planta, y que vean que de aquella semilla surge un tallo, y luego y que cuando se hace grande tienen que cambiar la maceta, y esto les enseña la lentitud y el proceso de vida, que un árbol, un pino, no surge así de pronto grande, y cuando un niño observa y vive el hacer nacer algo y cuidarlo, es muy posible que cuando sea un adolescente de 14 no hagan cosas como las que vemos a veces, de que han plantado un arbolito por la calle, salen corriendo, se columpian y los rompen solo porque sí, porque aquel niño sabrá que para que este árbol haya crecido han tenido que pasar 15 de sus años. Sí, y esto tendrá un respeto por la vida. Sí, yo incluso, bueno, y añadiendo a lo que estás diciendo, me parece muy bien
este transmitir actitud sería bueno que fuese acompañado de ejercicios. Tú has expresado uno que es plantar la semilla para unos chicos pequeños o de mediana edad o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el otro día lo pensaba, leía en una de estas agendas ecológicas que de cara al futuro hay un criterio que mundialmente convendría poder asentar, y es que cada humano pudiese disponer de 20 litros de agua al día, toda la humanidad, y este sería un objetivo de agua dulce, que pudiese disponer de 20 litros de agua dulce, contando todo el consumo alimentario y de todo tipo. Esto hoy no es así ya en muchos países. En muchos países ya no es así. Entonces, por ejemplo, que un adolescente tuviese que hacer el cálculo del agua que consume en conjunto cada día, y viese si con 20 litros, sumándolo todo, limpieza, alimentación, etcétera, etcétera, el agua con que le riegan la calle, etcétera, etcétera, aunque esta suele ser agua reciclada de lluvia, lo que sea, ¿no? Pero que disponer solamente de 20 litros de agua dulce al día, que esto sea un objetivo para la humanidad, y cuando esto un adolescente de nuestra cultura lo ve, se queda pasmado, porque claro, 20 litros son dos pozales, ¿no? Es lo que gastamos para cualquier burrada, y para las piscinas, para todas estas cosas, ¿no? Y esto tendría que ser un ejercicio ascético que hiciesen todos los adolescentes para entender cómo funciona el mundo real. Si es que además de tener un futuro, queremos ser justos, porque este es un tema que hoy no hemos sacado, pero que es un tema gravísimo, ¿no? Si es que la nueva normalidad ha de ser nueva para todo el mundo. Totalmente de acuerdo. De hecho, Ramón, afortunadamente nosotros como fundación ya tenemos todos estos programas recién, durante la pandemia precisamente, de la comunidad del Departamento de Educación de la Comunidad de Navarra. Nos pidieron que elaborásemos todo el programa de primaria de ecología emocional para las escuelas de la Comunidad de Navarra, y lo hemos hecho. Y entonces está basado sobre todo en actividades en las que viven experiencias, y que, por tanto, porque esto que decías tú del agua, es que tiene que ser así. Es decir, tú no puedes hacer que un niño, un adolescente, un adulto integre algo si no lo experimenta. Porque desde la teoría todo esto resbala, porque cada día tenemos demasiados ítems, tenemos demasiado conocimiento no practicado. Es decir, el conocimiento solo si se experimenta sirve para algo. Por eso nosotros hablamos de pasar del valor teórico, del valor pensado, deseado, al valor vivido. Por eso, cuando hablamos de bondad, decimos bondad en acción. ¿Qué haces hoy concretamente en tu vida para practicar alguno de estos valores? ¿Qué has hecho concretamente? Porque tenemos que situar esta generación en algo que se integre. Si no, no sirve. Por eso, y esto no puede ser sustituido por la pantallita, afortunadamente. Entonces tenemos que ir a experiencias que no puedan ser proporcionadas por ordenadores. La experiencia de meter las manos en la tierra, tocarla, todo esto tendría que vivirlo cada niño. Y la experiencia de contemplar la belleza también. Aquí yo no lo he sacado hoy, pero en educación emocional, desde nuestro modelo, la belleza es importante, no la superficial. El contemplar la maravilla de una hoja, de un árbol, de la naturaleza, de sus colores. Párate, mira, observa. Porque vamos tan rápido que no se dan cuenta, porque los adultos ya no nos damos cuenta, porque vamos acelerados, vamos al fin, pero no vivimos el proceso. Y aquí está el gran reto también. ¿Cómo vamos a dar esta educación que estamos hablando ahora?
a nuestros niños y jóvenes? Si nosotros, padres, abuelos, educadores, referentes, no estamos aplicando esto, con lo cual cada uno de nosotros donde está es responsable de aplicarse estos ejes, porque somos elementos de influencia. Si yo cuando vienen mis nietos, lo primero que hago es ponerles la televisión, les enseño algo. Si yo les digo, tomemos los pinceles, vamos a pintar o vamos a tocar un instrumento, nos vamos a plantar una planta o vamos a... es otra educación. Pero yo no tengo que estar todo el rato mientras están ellos mirando la pantalla. Tiene que haber una coherencia. Y la educación emocional como la de valores parte de la coherencia, del ejemplo, de los modelos de referencia. ¿No hay otra? Bueno, desde mi punto de vista, no sirve. Yo creo que este aspecto contemplativo que has señalado, a mí me parece que también desde el punto de vista de la naturaleza es muy importante. Es decir, saber disfrutar comprendiendo los mecanismos mismos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cómo crece un embrión. Esto es una maravilla, ¿no? Cómo crece un embrión. Y si uno se acostumbra a contemplar estas dinámicas profundas de la naturaleza, aprende a respetarlas también, ¿no? Claro. Es un diálogo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que no puede haber respeto si no hay conocimiento. Antes también lo decías tú. ¿Cómo puedo yo amar a alguien si no lo conozco? Me puedo enamorar, pero amar no. Entonces, yo para amar algo tengo que conocerlo. Si lo conozco, puedo respetar, valorarlo, entonces lo puedo amar. Pero desde la ignorancia no se ama nada. Oye, Mercè y Ramón, perdonad que os interrumpa porque el diálogo es muy rico, pero nos quedan 11 minutitos. Muy bien. Si no os parece mal, me gustaría abrir un poco la No discusión. nos parece mal. Perfecto, nos parece perfecto. Repito que la podéis hacer la pregunta simplemente desilenciando vuestro ordenador y preguntando, o si queréis me enviáis una pregunta por el chat como os parezca. ¿Cómo lo veis? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión a hacer? Si no, yo tengo dos, pero me las reservo para el final, ¿eh? Un pequeño comentario, porque es una preocupación que tengo desde hace tiempo. Bien, creo que me preocupa mucho, ¿no? La tendencia a la polarización en muchos ámbitos de las personas a nivel individual, cuando opinan, cuando se posicionan, cuando buscan soluciones, cuando imponen soluciones, pero también a nivel social, ¿no? Entonces, me gustaría oír vuestra opinión, porque creo que frena muchísimo ese aprendizaje al que apuntabais. O sea, hay dos aspectos, ¿no? La capacidad de hacer de un aprendizaje como un proceso de transformación en este momento de pandemia, y luego la capacidad de renuncia, que también decíais, ¿no? Y creo que esta tendencia tan clara también en la pandemia de polarización frena esos posibles aprendizajes. A ver si tenéis alguna cosa. Muy interesante, sí, sí. Bueno, no sé si quieres responder, Ramón. No sé, lo harás mejor tú. No, seguro que no, seguro que no. Totalmente de acuerdo. Estamos en una sociedad que tiende a la polarización, desde mi punto de vista, Karina, porque tendemos a las inseguridades y al miedo, o sea, han tomado el control. Cuando uno tiene miedo, lo que hace en muchas ocasiones es construir un reducto, como un castillo, como un búnker, donde tú te pones en el centro y te haces una barrera, y esta barrera es refractaria a todo lo que no corresponde con tu manera de pensar. Entonces, cada vez más, y esto lo vemos cuando hablamos de posverdades, la gente, ya si nos metemos en la política más,
funciona con lo que llamamos burbujas cognitivas, es decir, las personas con un atentado contra el principio de biodiversidad, porque es un atentado contra esto, se reúnen por colectivos que todos piensan igual y que entre ellos se dan la razón. Entonces ellos tienen la razón y los demás son los que están equivocados y por tanto son los enemigos y los demás igual. Entonces tenemos como núcleos polarizados, uno aquí, otro aquí, y no hay vasos comunicantes. Y esto es un atentado al principio de la diversidad. Esto también es un atentado a aquello que también dice el poeta, ¿no? Machado creo que era, que decía, tu verdad, mi verdad, no nuestra verdad. Vamos juntos a buscarla, la tuya y la mía, cada uno que se la guarde, ¿no? La verdad como una co-construcción en que todos tenemos fragmentos de razones y que si compartimos razones seguramente tendremos un mapa mejor, ¿no? Y cuando hablamos de supervivencia, de planeta, de biodiversidad, tenemos que ver que somos seres diferentes, con diferentes culturas, maneras de pensar, de ser, y esto no es malo, sencillamente es una realidad y puede ser fuente de riqueza, pero si no lo sabemos gestionar es fuente de entrar en batallas de incomunicación y en batallas de polarización, como tú dices, Karina, en las que no hay encuentro, no hay un punto de encuentro. Y para encontrarnos yo tengo que salir de mi castillo donde me he protegido, tengo que exponerme, por tanto, ser vulnerable y tengo que soltar certezas. Y tengo que ser humilde también, como decíamos antes, para entender que tal vez, o al menos considerar, que yo no lo sé todo y que quizá pueda aprender de alguien alguna cosa, aunque sea de alguien que piensa muy diferente a mí. Entonces, la realidad, por eso también cuando Ramón decía lo de un poco de pesimismo, bueno, la realidad nos muestra que esto no es lo que practican cada día nuestros políticos, por ejemplo, para poner solo el ejemplo de un colectivo que debería estar al servicio del bien común y no al servicio suyo propio o de su partido, que tendrían que ser muy humildes y tendrían que buscar puentes. Pero no. Entonces, tienes toda la razón, pero las polarizaciones se hacen porque hay miedo, miedo a lo desconocido, miedo al otro, miedo a tener que debatir también y tener que quizás no gustar a todo el mundo, porque voy a perder votos si digo esto, por decirlo así, aunque sea votos de mis amigos, ¿no? Entonces, ahí está el tema, pero yo creo que si construimos o educamos a una generación de personas con espíritu crítico, con herramientas de gestión emocional, que sean valientes y exploradores y que tengan conocimientos de la vida prácticos, como decía Ramón, no cosas reales que tienen que experimentar. Esta gente tendría que ser capaces de construir un mundo más equitativo, un mundo pues, más dialogante. Esto sí que sería un gran cambio. Pero sí, hay alguna práctica que alguna vez había hecho con adolescentes y es que las polarizaciones se dan en la medida en que no hay diálogo, ¿no? Como nos recordaba ahora Marcé. Y algún ejercicio que había hecho hace años con adolescentes, de establecer un diálogo y después preguntarles qué había dicho el otro. Y muchos no se habían enterado de lo que había dicho el otro en el diálogo porque no le escuchaban. Simplemente esperaban que se callase para atacar. Claro, esto es el modelo del no diálogo y esto aumenta la polarización y lo hacemos con cierta frecuencia, ¿no? Esperemos a que se calle para lanzar ya yo mi ataque sobre, sí. a partir de mis ideas y basta, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer? Venga, que estamos en familia. O experiencias o más aprendizajes o alguna visión complementaria, porque evidentemente con el tiempo que teníamos no hemos dicho todo, ni mucho menos. Yo creo que aquí hay gente que seguro que tiene que decir mucho. Nos encantaría oíros. No hemos tocado, porque me parece que no era nuestra situación, nuestro caso, ¿no?
Pero claro, yo creo que todo lo que estamos diciendo depende en gran parte de actuaciones sociales también, ¿no? O sea, que los poderes públicos, los medios de comunicación, etcétera, tomen parte en el asunto, porque si no, los planteamientos que se hacen a nivel personal son muy interesantes, pero pueden ser desactivados perfectamente si hay una lluvia en contra por parte de las situaciones sociales, sobre todo de los grandes medios de comunicación, en fin, de las comunicaciones sociales que están predicando lo contrario a esta necesidad de incidir en una nueva normalidad y en la corrección antropológica y personal que esto supone. Yo quiero haceros un comentario, que no sé si es pregunta o es comentario. Yo creo que esta crisis, esta pandemia, lo que al final ha venido a reforzar, como cualquier otra crisis de cualquier tipo, que la realidad es incierta y volátil y sin grandes seguridades, ¿no? Y que todo caduca en unos minutos, ¿no? Hay un teólogo mallorquín, Tomeu Ben Nassar, que utilizaba una frase, hay un libro suyo creo que se llama Vivir en la intemperie, y formulaba un poco la idea de que después de tantos centenares y miles de años no hemos aprendido realmente a que vivimos de forma habitual en la intemperie, aunque nos cubramos de seguridades y certezas y dinero y bienes y capas, ¿no? Como cualquier crisis, yo creo que esta crisis ha venido a destacar que buscamos seguridades donde fuera, ¿no? Pero yo no sé si en este caso, que ha sido y es una crisis tan global, aprenderemos algo más, no sé. Y es una pregunta que me hago y os someto a vuestra consideración. Y luego, en línea con esto mismo, yo no sé si podríais, aunque tú decías, Ramón, que eres moderadamente pesimista en este tema, si hay algunos signos de esperanza en esta realidad que estamos viviendo. Está claro que durante una crisis sale lo mejor y lo peor de las personas. Y lo mejor lo hemos visto en formato de generosidad, solidaridad, cooperación, y lo peor lo estamos viendo en 25 cosas distintas. La más reciente, el escándalo ético de la avaricia de Europa respecto a las vacunas con el resto del mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo creo, intentando ser positivo, que me parece que esto es importante, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que quizás sí, que ya se están concienciando, ¿no? Por ejemplo, aunque sea solo como autoprotección, la idea de que o accedemos todos o quedamos todos amenazados. O se vacuna todo el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O seguiremos todos en riesgo. Hay conceptos de este tipo que es posible que avancen de forma positiva. La idea de que dependemos del conjunto de la humanidad, ¿no? No cada uno por su parte, sino algunas ideas de este tipo yo creo que sí, que se pueden ir consolidando a propósito de la pandemia, y espero que sean algunas de estas consecuencias positivas que se registren ya en lo que podríamos llamar la conciencia humana. Claro, lo que pasa, que totalmente de acuerdo, pero, o sea, o nos salvamos todos o no se salva nadie, este sería un tema, pero fijaros que cuando asumimos esto, qué bien que sería que este convencimiento surgiera por el valor de equidad, de que todo el mundo se merece el mismo acceso, y no surja por un tema de pura supervivencia, porque es lo que llamamos el egoísmo positivo, que yo no me gusta la expresión porque se contradice. Para mí, si es egoísmo, nunca será positivo, pero hay gente que utiliza esta expresión de decir, aunque sea por egoísmo positivo, que todo el mundo tenga vacunas, ¿no? Pero esto no es un gran avance como seres humanos. Lo digo porque si no nos tocara el tema de que si no llega a los demás yo me puedo volver a contagiar o vendrá otra peor variante,
la energía emocional que me mueve no es la generosidad. Me mueve la autopreservación. Por tanto, estoy en una posición de individualismo, de decir, bueno, que se la den para mi propio bien, pero no para su propio bien. Entonces, yo creo que esto es un paso, pero que como humanidad deberíamos dar el otro, el que nos llevaría a ser más el Homo sapiens sapiens, ¿no? el sapiens demens que dice Moren, el filósofo, ¿no? Aún estamos en un momento en que surge aquella parte egoísta, el gen egoísta, sí, que se las den todo el mundo repartido, porque es que si no se la damos saldremos mal parados. Bueno, yo por eso hablaba de modesto pesimismo y modesto optimismo, ¿no? De momento sí, es como de seguridad. Y es algo, pero mire, que ojalá llegáramos ahí no solo por el egoísmo positivo, que yo creo que cuando estos días o estos meses se hablaba del cambio de paradigma, tanto quisiéramos ir, ¿no?, hacia una humanidad más humanizada, ¿no?, más sabia, más ética, pues requeriría superar esta ignorancia. Yo, Ramón, me ha gustado mucho este enfoque como tan previo, que si no solucionamos esto, de este vivir como si este planeta fueran 10 planetas o que todo lo que hay sea inacabable, empezando por el agua, no tenemos que saber que estamos en un lugar, que los recursos son finitos, que somos mucha gente y que todo el mundo debería poder acceder por justicia a todos estos recursos. Y no por una prebenda de que nosotros, como tenemos más, mirad, os damos a vosotros pobres, y os lo damos no porque os queremos, sino porque, es decir, nos falta mucho camino. Lo que pasa que yo, para también finalizar esto, tenemos esperanza, porque si no, con Jaume no estaríamos en una fundación que precisamente este año haremos 25 años trabajando en esta línea de trabajo para generar conciencia y sobre todo práctica. Tengo esperanza, pero no soy una optimista de estas ay, mira, ahora vamos a cambiar y haremos un salto evolutivo así, porque como ha venido la pandemia ahora ya seremos mejores. Pues no, porque esto no va así, porque lo sabemos. Son procesos que requieren mucho trabajo, mucha perseverancia, mucha responsabilidad y mucho amor a la vida, y mucha sensibilidad, y esto no se genera, es como un árbol, antes que no se hace grande requiere tiempo y cuidado. Y con lo cual también tenemos que decir que las cosas no son rápidas ni fáciles y que pulsando una tecla esto no va a ocurrir. Y yo creo que eso sí, también tiene que ser dicho, y diciendo esto continuar trabajando imparablemente, esto sí. Seguro. Vamos un poco tarde ya, de todas formas. No sé si alguna pregunta, algún comentario. Recuperamos algún hilo de alguien que quiera hacer un comentario, una reflexión. Yo quisiera decir una cosita más muy rápida. Habéis dicho la importancia de experimentar para que realmente dé frutos, ¿no? Para que realmente sea transformador en los adolescentes, en nosotros mismos, lo que sea. Creo que hay una experiencia que es importantísimo de hacer, pero como experiencia que es experimentar que realmente estamos todos interrelacionados. También interrelacionados con los virus que en estos momentos nos están, pues parece ser amenazando, ¿no? O sea que la experiencia de interrelación sea, por ser experiencia, una experiencia amorosa, bondadosa, justa y sobre todo humilde, porque te sitúa realmente en el punto justo en relación a los demás. Y los demás no es solamente las personas, sino todo lo que significa el otro. Y eso tiene que ser experimentado. No es suficiente con leerlo, con intuirlo. Intuir ya es mucho, pero no. Tenemos que hacer una educación de cómo llegar a experimentar eso. Creo que hay aportaciones, ¿no? La meditación sería una, el silencio, pero no solo. El contacto con la naturaleza, el contacto con la fragilidad delante de la gente que muere, la gente que nace,
Hay muchas situaciones en la música, hay muchas situaciones que nos permiten no solo intuir, sino experimentar que hay algo que nos une a todos y esa experiencia nos hace claramente pequeños, humildes. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? A favor de los virus, yo querría recordar que 2 de las vacunas que nos están administrando tienen como un vehículo un adenovirus. En este caso nos está curando. O sea que las cosas son ambiguas, ¿no? Como Jano, que tenía 2 caras. Y hay que saber descubrir los aspectos positivos de las situaciones, de las realidades, etc. Muy bien, pues gracias a todos y a todas, especialmente a Marcia y a Ramón, que han sido tan inspiradores desde mi punto de vista. Terminamos aquí el primer diálogo. Acordaros que tenemos 3 más. El siguiente, no os preocupéis que recibiréis un correo con el enlace, el recordatorio, toda la historia, pero ya os digo ahora que os lo apuntéis en la agenda. El siguiente, 14 de mayo, viernes a las 7 de la tarde, con Anicet Blanc y Josep María Mallarac, hablando sobre la ciencia, ética y sostenibilidad en esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengáis un buen fin de semana. Solo quiero decir, Luis, mañana recibiréis el enlace YouTube para poderlo ver en diferido todavía unos días después. Muy bien, muchas gracias a todo el mundo. Gracias a todos y a todas. Y... Adiós. Adiós. Adiós.